Yo sé que este video va a llegar a la persona que necesite ver este video, porque en el nombre de Jesús, y voy a declarar sanidad sobre tu vida. Hola, hoy es sábado 2 de mayo, son las 8:27 de la noche. Les voy a contar un poquito de qué se va a tratar este video. Tenía pensado hacer este video mañana. Quería prepararme, maquillarme bien bonita, ponerme otro tipo de ropa y verme presentable para hacer este video. Pero cambié de opinión, porque resulta que hoy venía hablando con mi esposo cosas que nosotros hablamos con respecto a Dios, y me hizo traer a la memoria algo que yo quedé con Dios. Yo tuve un proceso muy duro en mi vida cuando yo tenía 21 años, alrededor de 21 años, 21 años. Fue un proceso muy duro que yo viví, fue algo realmente difícil y estuve mucho tiempo orando para que Dios me sanara. Y resulta que yo le decía a Dios: Señor, si tú me sanas de esto, yo le voy a contar al mundo lo que tú has hecho conmigo. Yo voy a hacer un video en YouTube. Yo decía, voy a hacer un video en YouTube y le voy a decir a todo el mundo lo que tú hiciste conmigo. Resulta que han pasado los años y nunca se me ha olvidado eso, pero yo nunca he hecho ese video. Precisamente hoy estaba hablando con mi esposo sobre eso y me hizo sentir como un poco culpable y un poco mal delante de Dios porque no cumplí con mi palabra. Sin embargo, Dios sí cumplió con su palabra. Y nada, este video es para contarles un poquito sobre mi proceso. Yo me convierto a los 16 años. Yo vengo de una familia idólatra. Cuando me convierto a los 16 años, que empiezo a conocer de Dios, pues empiezo a ir a la iglesia, empiezo a tener ese primer amor que uno tiene con Dios. Cuando es ese primer tiempo que uno lo conoce, empieza a tener encuentros con Dios, y es algo realmente que es una conexión tan fuerte que es muy difícil salirse de ahí. Pasa el tiempo, yo estaba muy joven y yo me aparto. Yo de cierta manera me aparto de Dios. Eh, Empiezo a ir a fiestas, empiezo a ir a discotecas, empiezo a tomar y empiezo a hacer cosas que a Dios no le agradan. En ese tiempo yo había acabado de graduarme, o sea, antes de graduarme yo me convierto, y luego que me voy a graduar, o sea, que voy a estudiar una carrera y me voy a graduar, es que yo pues empiezo en esta mala vida. Cuando yo empiezo en esta mala vida, eh, que empiezo a hacer estas cosas que no le agradan a Dios después de haberlo conocido a Él, eh, llega a un punto donde yo me enfermo. Me recuerdo que ese día estaba muy tomada y me dieron unos dolores muy fuertes y paré en la clínica. Pero yo no sabía que ese día iba a ser el principio de un cambio en mi vida totalmente. ¿Qué pasa? Cuando llego a la clínica tenía muchos dolores en los riñones. Eh, Tenía vómitos, pero eso no terminó ahí. Esa noche yo fui a mi casa, regresé y ya nada volvió a ser igual. Los dolores empezaron a ir todos los días. Empecé a tener mucha fiebre, empecé a tener muchas náuseas, vómitos, un malestar horrible. Todo el tiempo tenía que ir a la clínica porque tenía mucho dolor y tenían que inyectarme, o tenía muchos vómitos, casi no comía, empecé a adelgazar. Y lo que sucede es que como pasaba el tiempo y las cosas se iban complicando, yo no mejoraba, pues empezamos a ir al hospital como tal. Empezamos a ir al hospital, empezaron a hacerme exámenes, empezaron a hacerme pruebas, pero resulta que no sabían qué yo tenía. Cuando me hacen un ultrasonido, eh, en el ultrasonido aparece que yo tengo un riñón dilatado. Eh, Básicamente, un riñón dilatado es cuando el riñón y está el uréter. El riñón está realmente dilatado porque no está pasando el orine por el uretre. Entonces, cuando eso me pasa, de ahí venían los dolores. Literalmente, mi riñón no estaba drenando orine. Entonces, eh, al ir llega un punto donde yo paro en el hospital y me meten en el salón de cirugía y intentan ponerme un catéter, que es es un catéter que se pone por dentro, pero eso se hace mediante tus partes, por así decirlo. Ese catéter tenían que introducirlo por todo el uréter hasta llegar al riñón para hacer que el riñón drenara. Pero eso no sucedió porque yo tenía el uréter así. Y al tener el uréter así, el catéter que era recto no pasaba. Los doctores nunca supieron que yo tenía en ese momento porque no salía nada en los ultrasonidos, no se veía nada. Y de ahí me mandan a hacer pruebas, me mandan a hacer TAC, me mandan a hacer un TAC, es como en Cuba, es como una
dio una resonancia magnética, algo así, que es cuando te meten en la camilla y ahí examinan todo tu cuerpo y saben lo que tienen. Bueno, cuando al ellos tratar de ponerme el catéter y no poder, me abrieron un huequito por aquí al lado. Es este huequito que se ve aquí. Pues me abrieron ese huequito y en ese huequito me pusieron una manguera con una bolsita y por ahí drenaron, mi riñón drenaba. O sea, la bolsita literal se llenaba de pipí y yo tenía que estarla cambiando o cambiándola o botando literalmente el pipí. Me pasó meses con eso. Ese proceso comenzó alrededor de agosto de 2019. Comenzó ese proceso. Y estoy todos esos meses estuve enferma hasta febrero. En todos esos meses yendo a hospitales y mi mamá tratando de hacer inscripciones en hospitales de oncología porque literalmente los doctores no sabían lo que yo tenía. Me hicieron un TAC con contraste y en ese TAC con contraste ellos pueden ver algo que estaba, un nódulo que estaba en el ureter, pero ellos no veían con claridad, no se veía cómo, dónde estaba, ni, o sea, sabían que era ahí, pero no sabían lo que era. Los médicos que me atendieron durante todos estos meses estuve ingresada en la misma clínica, o sea, en el mismo hospital, y los médicos que me atendían en ese momento entonces, ellos no querían operarme porque ellos no sabían con lo que se iban a encontrar y yo tenía apenas 21 años, ellos les daba miedo porque ellos decían que yo era una niña para tener problemas en los riñones. Entonces los médicos empezaron a agarrar como un poco de miedo y no querían atenderme. En los hospitales de oncología, por mucho dinero que nosotros quisiéramos pagar o algo así para que adelantaran mi proceso, etcétera, no pasaba. También me apuntaron en una lista de espera en un hospital de Cuba también, donde se hacían, pues donde me pudieran atender, pero tampoco, o sea, tenía una lista de espera. Tenía que esperar a que ellos pudieran operarme para yo resolver mi problema. El proceso que yo viví y que yo pasé fue realmente duro, fue algo que realmente marcó mi vida. Desde esa vez yo no he vuelto a ser la misma. En ese momento yo estaba viviendo cosas muy difíciles en mi casa y fueron muchas cosas al mismo tiempo, demasiado duro. No solo estaba pasando por un proceso donde yo tenía una enfermedad, sino que también en mi casa las cosas estaban realmente mal y, o sea, fue un momento, unos meses demasiado duros. Pasa todo este tiempo, estoy yo un día en mi casa y por mi condición de que tenía la bolsita, casi tenía que hacer reposo todo el tiempo, no podía estar haciendo muchas cosas. Estoy orando y le estoy pidiendo a Dios en mi mente. Le decía, ay Señor, si tú quitaras esta bolsita, por lo menos me quitaras esta bolsita, yo podría ayudar un poco más a mi mamá aquí en la casa y pudiera moverme un poco mejor. Y fue como un pensamiento que yo tuve en mi mente y más bien fue como una oración delante de Dios, una petición que yo tenía con Dios. Y lo que sucedió fue que esa noche cuando yo me acosté a dormir, al otro día que yo amanecí, pues no tenía mi bolsita. Literal se me había desprendido del huequito que yo tenía y en ese momento pues yo me impresioné y le dije a mi mamá que ya no me iba a volver a poner la bolsita. Fuimos al médico y trataron de ponerme la bolsita, trataron, pero no pudieron. Esa misma noche, al otro día, me subieron al salón para volver a colocar la bolsa y resulta que ya sí pudieron colocármela por dentro. Quiere decir que ya no tenía que llevar la bolsita así. Aquí me pusieron el catéter por dentro y todo muy bien. Empecé a sentirme un poco más tranquila porque sentía como que estaba avanzando, pero ahí vamos. Pasaba el tiempo y seguíamos buscando lo de mi cirugía y realmente habían descubierto que yo tenía un nódulo donde termina el uréter y empieza la vejiga y también tenía otro donde termina el riñón y empieza el uréter. Tenía dos nódulos y esa era la operación que yo necesitaba. Cuando los médicos supieron esto, mis médicos que me atendieron desde el principio, ellos decidieron tomar la cirugía, aunque ellos no realizaban esa cirugía, tuvieron que hacer como un consejo, o sea, literalmente reunirse varios médicos del hospital o de varios hospitales y consultar, y también tuvieron que llamar a un médico más especializado en eso para que estuviera presente en la cirugía. Y sucede que yo tenía la fe y la esperanza de que yo no iba a necesitar esa cirugía porque yo confiaba en Dios de que Dios iba a hacer un milagro en mí y que ella no iba a necesitar eso. Los médicos se reúnen con mi mamá y le dicen, mira mamá, nosotros vamos a hacer la cirugía, nosotros nos vamos a arriesgar y vamos a hacer la cirugía. En ese momento
empezaron los preparativos para la cirugía. La cirugía se realizó como un 6 de febrero de 2020, creo. Estábamos como en pandemia también en ese entonces. Lo que pasó fue que unos 2 días antes de hacerme la cirugía, los doctores me mandan a realizarme un ultrasonido, pero como con más definición, para ellos saber exactamente dónde estaban localizados los nódulos y eh, así poder ir directo a la cirugía. Lo que yo tenía esperanza, estábamos yo y mi mamá sentaditas en un banco afuera, esperando a que nos pasaran para la sala para hacerme el ultrasonido, y yo y mi mamá teníamos la fe y la esperanza de que cuando llegáramos ahí a ese ultrasonido me iban a decir que ya yo no tenía ningún nódulo y que no necesitaba cirugía. Cuando pasamos a la sala, que me hacen el ultrasonido, eh, la doctora nos dice que el nódulo estaba y que había aumentado. Medía como 25 centímetros o algo así. Pero solamente me mencionó uno, no me mencionó otro, solo me mencionó uno. Me sentía triste porque el nódulo que tenía había aumentado. Literal, eso fueron como 2 días o un día antes de la cirugía. Cuando llegué el día de la cirugía, todos estaban afuera, todos estaban orando. Recuerdo que había personas que había conocido en ese momento que literalmente se volvió parte de mi familia, y ellos estaban afuera esperando y llorando por mí. Paso yo a la cirugía, yo estoy adentro de la cirugía y mi mamá está afuera con las demás personas esperándome, y mi mamá me hace el cuento. Cuando yo salgo de la cirugía, yo empiezo a llorar. Cuando yo me despierto empiezo a llorar, pero era un llanto desconsolado, era un llanto como de que todo había terminado, que todo había acabado. Era un llanto que ni yo misma sabía por qué lloraba tanto. La anestesióloga que estaba conmigo me decía, pero ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Si estás bien, estás viva, ya todo terminó, ya todo pasó, me decía la anestesióloga. Entonces, cuando mi mamá me hace la historia, dice mi mamá que cuando yo estoy en la cirugía, que ya pasó la cirugía, salen los médicos afuera y le dicen, mamá, yo no sé qué fue lo que pasó, pero tu hija no tenía ningún nódulo, tu hija no tenía nada. Tu hija lo que tenía era un tejido muerto, seco, sin vida. Y eso fue lo que nosotros hicimos. Pues nosotros no tuvimos que hacer nada porque tu hija no tenía ningún nódulo. Entonces mi mamá, obviamente le dio gracias a Dios y supo que Dios había hecho la obra. Mi mamá me hace la historia a mí. Ese tejido muerto y seco se mandó a investigar y pues nada, no era nada, era solo un tejido muerto y seco. ¿Por qué estoy haciendo este video? Porque yo no sé, por el proceso que tú estás pasando, y quizás he llegado tarde para muchos, pero para muchos tal vez es temprano. No sé por el proceso que estás pasando. Puede que para ti sea algo terminal, puede que para ti, para los médicos, sea algo realmente difícil, puede que sea algo que no tenga salvación, puede que sea algo donde ya no hayan esperanzas, pero yo vengo a decirte que en Dios hay esperanza. Yo vengo a decirte que en Dios hay salvación, que en Dios hay sanidad, que en Dios hay libertad, que Dios está ahí para cuidarnos, para amarnos, para protegernos, para sanarnos. Que a veces suceden cosas en nuestras vidas para nosotros tomar acción, y a veces pensamos de que, ¿por qué me sucede esto? Pero Dios nos está librando de algo mucho más malo de lo que tú estás pasando. Ahora mismo tú puedes sentir que tú no puedes estar pasando por algo peor que lo que tienes, pero realmente Dios te está librando de algo mucho peor y tú no lo sabes. Así que ten fe en Dios, órale a Él, entrégale tu vida, entrégale tu alma, entrégale todo tu ser y deja que Dios obre en tu vida, deja que Dios sea el rey de tu vida, y yo te aseguro que Dios va a estar contigo, que Dios va a hacer su voluntad, que Dios te va a sanar en el nombre de Jesús. Yo oro por todos los enfermos, por todas las personas que han pasado un momento mal en su vida, por todas las personas que ahora mismo están atravesando situaciones difíciles, ya sea con enfermedades o lo que sea. Oro por esas personas, que Dios te bendiga, que Dios te cuide, que Dios te sane, que Dios te saque de ese lugar, que Dios te dé fortalezas, porque a veces necesitamos fuerzas para continuar, para seguir creyendo, necesitamos fuerzas para seguir creyendo en que Dios va a hacer la obra en nosotros. No te sientas mal si un día sientes que tu fe es de poquito, no te sientas mal por eso. Tú órale a Dios, pídele que te dé fe, pídele que sea Él contigo, y yo te aseguro que Dios va a estar contigo. La gloria y mi testimonio, todo es para Dios, porque Él fue quien me salvó. No existe nada ni nadie en este mundo más que Dios que haya sanado y salvado mi vida. Y no solo me salvó a mí, sino que también salvó a mi familia, sino que también en ese momento mi mamá se convirtió y las cosas empezaron a mejorar. En unos meses después de mi cirugía, yo fui al doctor y le dije al doctor que yo quería tener un bebé. Y le dije al doctor, no, cuando yo estaría preparada para tener un hijo. El doctor me dijo, mínimo, espera un año por todo el proceso que has vivido. eh, Mi cirugía fue en febrero. En marzo yo salí embarazada. Y en diciembre yo tuve a mi hijo. Para la gloria de Dios, y gracias a Él y a su misericordia, yo y mi hijo estamos bien.
estamos sanos y todo es gracias a Él, todo es gracias a Él. Toda mi vida es gracias a Dios y quien me hace levantarme a mí todos los días y quien me hace respirar y quien me hace vivir se llama Jesús. Ese Jesús que me salvó a mí también te puede salvar a ti. Y esto yo lo quería hacer para darle más bien la gloria a Dios. Y todo el que vea este video y todo el que me vea, sepa que toda la gloria es para Dios. Y que el único que se merece aquí toda la gloria, toda la fama y todo lo que sea, todos los views, todos los comentarios, se llama Jesucristo, porque Él es el único que salva. Pues lo bendigo, gracias por ver mi video, por escucharme. Yo sé que este video va a llegar a las personas correctas. Yo sé que este video va a llegar a la persona que necesite ver este video. Porque en el nombre de Jesús, y voy a declarar sanidad sobre tu vida, en el nombre poderoso de Jesús. Ángeles guerreros acompañando alrededor del tuyo. Ángeles guerreros cuidándote, protegiéndote. Ángeles guerreros peleando la buena batalla por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Los quiero.